Bueno, vamos ahora con los textos expositivos. Los textos expositivos tienen como intención comunicativa solamente la de transmitir, explicar conocimientos sobre un tema de forma ordenada, clara y objetiva. Por ejemplo, el libro de lengua castellana sería un texto expositivo porque te está exponiendo la gramática castellana de una manera clara, ordenada y objetiva, ¿vale? Hay distintos tipos de textos expositivos según a quién va dirigido. Si va dirigido a cualquier tipo de público, se llaman textos divulgativos, ¿vale? Tratan sobre temas de interés general y no se necesitan conocimientos previos para poder entender la explicación, ¿vale? Por ejemplo, un texto en el que se exponga las ventajas e inconvenientes de usar los teléfonos móviles. Los textos expositivos especializados va dirigido a un público que ya tiene conocimientos previos sobre la materia. Y además son conocimientos especializados, ¿vale? Por eso utilizan muchos tecnicismos. Por ejemplo, un texto en el que te exponga, por ejemplo, cómo evoluciona el universo, por ejemplo. Ahí ya utilizaría un lenguaje más técnico y no cualquier persona puede entender el mensaje, ¿vale? Tiene que estar instruida. La estructura clásica de este tipo de texto es, básicamente, dividida en tres partes. Una introducción, donde se hace una pequeña introducción al tema de lo que se va a hablar. Un desarrollo en el que se desarrollan las características del tema, digamos, lo que son los componentes o los conceptos que engloba el tema. Y luego la conclusión en la que se hace una síntesis de todo lo expuesto, ¿vale? Fijaros que cuando tú vas a exponer un tema en clase, utilizas esta estructura. Primero haces una pequeña introducción donde dices sobre lo que se va a exponer. Un desarrollo donde ya desarrollas la exposición con las ideas que compone esa exposición. Y la conclusión donde haces una síntesis de todo lo que has expuesto. En cuanto a las características lingüísticas de este tipo de texto, pues como siempre lo dividimos en tres grupos. En el nivel morfológico hacemos referencia a los verbos, a la persona utilizada, lo que sí es primera, segunda, tercera. Hacemos referencia a los subtipos de sustantivo, tipos de adjetivos, tipos de adverbios, ¿vale? En un texto expositivo normalmente se suele utilizar la tercera persona, porque cuando tú expones un tema, lo haces siempre de forma impersonal, ¿vale? Además, se suele utilizar sobre todo el modo indicativo y el presente con valor gnómico. El valor gnómico es para referirse a una acción fuera del tiempo, o que vale para todos los tiempos. Por ejemplo, cuando dices la Tierra gira alrededor del Sol, pues ese gira se está refiriendo a ahora y siempre, ¿vale? Está como fuera del tiempo. Esto sería lo que es la morfología verbal, la tercera persona y el modo indicativo, sobre todo el presente. Luego, en cuanto a los sustantivos, pues dependiendo del tipo de exposición, si vas a exponer un tema concreto, pues tendrías que utilizar sustantivos concretos. Si vas a exponer algo relacionado con un tema abstracto, por ejemplo, algo relacionado con el amor, por ejemplo, o un ensayo referido a algo filosófico, entonces ya sería abstracto. ¿Vale? Daros cuenta que los textos expositivos pueden exponer distintos tipos de información. Puedes poner algo más abstracto, por ejemplo, un tema filosófico, o exponer algo más concreto, por ejemplo, algo más periodístico, algo más del día a día, ¿vale? Luego, en los tipos de adjetivos que utilizan son los adjetivos especificativos, que son los que se utilizan para diferenciar los sustantivos de la misma especie, y la adjetivación explicativa normalmente no se suele utilizar en los expositivos, suele utilizar más las especificativas. En cuanto al nivel sintáctico, normalmente la sintaxis es rica, compleja, con largos periodos oracionales y sobre todo predomina la subordinación adjetiva, ¿vale? Para dar explicaciones sobre el antecedente al que se está refiriendo. Predomina la modalidad oracional enunciativa y frases atributivas para definir términos. Las frases atributivas son las que van con los verbos ser, estar y parecer, ¿vale? Se utiliza sobre todo para la hora de las definiciones de palabras. Fijaros, por ejemplo, en los libros de texto, que son toda la mayoría textos expositivos, aparecen muchas definiciones, ¿vale?
Entonces, cuando expones algo, de lo que se trata es de transmitir conocimiento. Si estás transmitiendo conocimiento, pues normalmente vas a aclarar términos en base a definiciones. En cuanto al nivel léxico-semántico, el léxico normalmente es denotativo para evitar ambigüedad, porque de lo que se trata es de que el lector se entere de lo que está leyendo, entonces evitas que las palabras tengan doble sentido, sino que tengan un único sentido. Por eso el léxico es denotativo. Además, pueden aparecer tecnicismos porque si tú estás hablando de un tema en concreto, van a aparecer palabras técnicas relacionadas con ese tema, ¿vale? Suelen aparecer campos semánticos y sinónimos para mejorar la cohesión textual. Campos semánticos son palabras relacionadas entre ellas por su significado. Es decir, si está tratando sobre un tema, por ejemplo, imaginaros que es un texto expositivo sobre el fútbol, pues van a aparecer palabras relacionadas con el fútbol: portero, penalti, árbitro. Eso es un campo semántico, ¿vale? Y además también utilizará sinónimos. No va a aparecer siempre la misma palabra, sino que para diversificar las palabras utilizará sinónimos para transmitir la misma idea, ¿vale?